Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Núñez del curso de Biología. Jóvenes, el día de hoy vamos a trabajar el tema de la reproducción. Ahora, primero tenemos que ver la importancia que es la reproducción en los seres vivos. Primero, es importante porque es el mecanismo por el cual se va a perpetuar la especie en el tiempo. Quiere decir que para que una especie pueda sobrevivir a las distintas eras geológicas, se tiene que reproducir de una u otra forma. Además, gracias a la reproducción se pueden mantener los niveles de la población. Correcto. Las especies no pueden surgir o evolucionar de forma individual. Estas las van a hacer en forma de población. ¿Ya? Quiere decir que la evolución se va a dar en poblaciones de una sola especie. Por eso mantiene los niveles de la población. Y punto 3, importante para la continuidad genética. Claro, una especie va a evolucionar o va a permanecer en el tiempo manteniendo esta continuidad. Los genes que tiene son muy importantes. Las especies han desarrollado distintos tipos o mecanismos de reproducción. Por ejemplo, vamos a encontrar una reproducción asexual y una reproducción tipo sexual. En la reproducción asexual solamente se requiere de un individuo. Por lo tanto, acá solamente vamos a encontrar un individuo. En cambio, en una reproducción tipo sexual, vamos a encontrar que se requieren dos individuos. Por lo general, ojo, por lo general, dos individuos. Además, en una reproducción asexual no se requiere gametos. Entonces ponemos acá sin gametos. En cambio, en una reproducción sexual, sí vamos a encontrar dos gametos acá. Si hablamos de gametos, chicos, vamos a encontrar dos gametos. Gameto femenino y gameto masculino. El gameto femenino se va a denominar óvulo, sino ovocito. Acá. El óvulo u ovocito. En caso del macho, se va a denominar espermatozoide. En una reproducción asexual, como eso es un solo individuo, por lo tanto, no hay variabilidad genética. Entonces ponemos acá sin variabilidad genética. En cambio, en una reproducción tipo sexual existe con variabilidad genética. Entonces, como acá no hay variabilidad genética, solamente hay un individuo, vamos a encontrar que las crías suelen ser abundantes. Por lo tanto, podemos sacar mucha descendencia. En cambio, en una reproducción tipo sexual hay poca descendencia. Chicos, en una reproducción tipo asexual existe un límite de adaptación. ¿Ya? Límite de adaptación. En cambio, en un tipo de reproducción sexual se adaptan a los cambios con facilidad. ¿Por qué se pueden adaptar los cambios? Porque existe justamente una variabilidad genética. En cambio, los que se reproducen asexualmente no pueden sobrevivir a cambio de temperatura, a cambio de presión o a cambio climático, justamente porque no existe esto, la variabilidad genética. Muy bien, chicos, entonces una vez visto este cuadro de diferencia, vayamos a ver primero reproducción asexual. Chicos, tenemos acá como punto número 1 en reproducción asexual bipartición o fisión binaria. Este tipo de reproducción se va a dar en bacterias y en algunos protozoarios. Por ejemplo, acá tenemos al paramecio. Tenemos nuestros paramecios jóvenes. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Primero, el núcleo se va a dividir en dos. ¿Ya? Una vez que se divide en dos, su membrana celular se empieza a estrangular y luego continúa la división hasta obtener dos descendientes. Tenemos nuestro paramecio que en su material genético es diploide, 2N. Ocurría la división celular, cada una de ellas sigue siendo diploide.
2N, 2N. Entonces no hay variabilidad genética. Acá no hay variabilidad genética, ¿por qué? Porque cada uno de los descendientes, cada una de las descendencias son clones naturales del original. Punto B, esporulación. La esporulación significa que algunas especies van a formar esporas. Por ejemplo, acá tenemos un hongo. Los hongos forman espora. Acá tenemos, por ejemplo, una célula 1. Luego esta se empieza a multiplicar y luego cuando se multiplica, entonces empieza ¿qué cosa? Empieza a formarse las pequeñas esporas. Estas esporas pueden desarrollarse y finalmente crecer. La esporulación se va a dar también en otras especies, en bacterias y también en hongos microscópicos. Chicos, la gemación. Gemación. Acá tenemos, por ejemplo, una esponja de mar. La esponja de mar tiene dos tipos de reproducción. Reproducción asexual y reproducción sexual. La reproducción asexual se da justamente por gemación. Es decir, por el cuerpo de la esponja de mar sale una pequeña gema. Sale una pequeña gema que luego cae en el sustrato, es decir, en el suelo, y entonces esta esponjita se puede desarrollar a una esponja adulta. Sí, correcto, se puede desarrollar. Eso sería un tipo de reproducción asexual. ¿Ya? Listo. Tenemos acá la gemación y ahora la regeneración. Por ejemplo, la regeneración se puede dar en platelmitos como la planaria o si no en equinodermos, pero en este caso en la estrella de mar. A la estrella de mar, si nosotros le quitamos un bracito, lo cortamos, va a ocurrir dos cosas. Dos cosas va a ocurrir. A la estrella de mar, que le hemos quitado un bracito, por acá, a la estrella de mar que le hemos quitado un bracito, entonces se va a regenerar ese bracito. Eso se llama regeneración. Profesor, ¿le creció un bracito nuevo? Sí, le va a crecer un bracito nuevo a nuestra estrella de mar. Pero lo más interesante es que de este bracito que le hemos cortado, ahí está, que le hemos quitado, ya, si encuentra el medio adecuado de ese pequeño bracito, empieza a formarse una nueva estrella. Nosotros le estrangulamos un brazo y de ahí se ha regenerado el bracito. Pero de ese bracito se puede formar una estrella nueva, sí, una estrella nueva. Eso es la regeneración en las estrellas de mar. Ocurre lo mismo en las planarias. Por ejemplo, las planarias son así. Son de vida acuática. Esta es una planaria. Ahí está. Esta es una planaria, por ejemplo. Esta es una planaria. Si nosotros a la planaria lo cortamos por la mitad, literalmente vamos a tener luego dos planarias. ¿Ya? Esto se llama una regeneración completa en caso de las planarias. Ahí está. Esto es lo que ocurre en la planaria, joven. Lo cortamos y tenemos finalmente dos planarias. La regeneración se va a dar en estrella de mar y también en planarias. Bien, jóvenes, en la reproducción tipo sexual vamos a tener dos tipos de fecundaciones. Fecundación externa y fecundación interna. La fecundación externa se da fuera del cuerpo de uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de los peces ocurre una fecundación externa. Quiere decir que el óvulo de la hembra es fecundado ¿por quién? Por el espermatozoide del macho, pero lo hacen en el agua. ¿Ya? Entonces nosotros sumamos acá, si sumamos el espermatozoide y el óvulo, nos va a dar ¿qué cosa? Nos va a dar un cigoto. El óvulo va a tener la mitad de la carga genética de la madre, N. El espermatozoide contiene la mitad de la carga genética del padre, N. N más N se va a dar acá 2N. Y esto se denomina el cigoto. Una vez que ocurre la fecundación, luego van a salir los pequeños pececitos, los alevines, y luego van a desarrollarse a peces nuevos. ¿Ya?
Eso es lo que va a ocurrir. Eso se denomina una fecundación externa. Pero otras especies han desarrollado un mecanismo para asegurar la fecundación. Entonces se denomina fecundación interna. Lo vamos a ver en artrópodos, en la mayoría de los artrópodos y en los vertebrados. Por ejemplo, acá tenemos a la abeja reina y acá tenemos al zángano que es el macho de la abeja. Bueno, en este caso las obreras no se reproducen, ya solamente la reina. Entonces ocurre acá una fecundación interna. ¿Por qué? Porque el macho va a tener un órgano copulador, también va a tener acá los testículos donde se van a formar los espermatozoides. Testículo, y acá se están formando los espermatozoides. Las células de la hembra, acá están sus óvulos, existe un saco donde se va a almacenar los espermatozoides, ¿ya? Órgano copulador, receptáculo de seminal. Acá ponemos receptor seminal, ¿ya? Seminal. Entonces, ocurre la cópula, en esta porción se va a almacenar los espermatozoides del macho y luego se van a fecundar, va a fecundar a cada uno de los óvulos y la hembra, en este caso la abeja reina, va a tener nueva descendencia. Dentro de la reproducción sexual vamos a ver dos formas, ya, dioicos y monoicos. Los dioicos quiere decir que van a ser especies que tienen sexo separado, es decir, existe una hembra y un macho. Si tú te das cuenta, profesor, pero una es más grande que la otra, correcto. Generalmente en las especies la hembra suele tener mayor tamaño que el macho. Entonces, cuando se puede diferenciar la hembra del macho, a eso se le denomina dimorfismo sexual. Significa que se puede diferenciar la hembra del macho. Te pones acá. Por ejemplo, acá tenemos el caso de la ascaris o lombriz intestinal. Bueno, la lombriz intestinal es un parásito del intestino, ¿ya? Que generalmente uno se contagia por consumir alimentos contaminados. Entonces, estos serían dioicos porque vamos a encontrar sexos separados, pero a veces también el sexo está en una sola especie. A esto se le va a denominar monoicos o también hermafroditas. Ahora, las especies hermafroditas pueden ser de dos tipos: hermafroditas insuficientes y hermafroditas suficientes. Tenemos el caso del caracol de jardín. Estas son hermafroditas. ¿Por qué? Porque van a tener los dos sexos en una sola especie. Entonces, cuando ocurre la época de apareamiento, los dos caracoles se van a juntar y ambos literalmente se van a fecundar. Los caracoles van a presentar como una especie de lanza, ¿ya? Que es su órgano copulador. Tengo el caracol A y el caracol B. El primero, el caracol A, va a fecundar al caracol B. Y el caracol B simultáneamente va a fecundar al caracol A. Ocurre, en este caso, una fecundación cruzada. Ponemos acá. Ambos literalmente van a ser fecundados, ¿ya? Hermafroditismo insuficiente. Acá tenemos, por ejemplo, la tenia o solitaria. Acá ponemos. Listo. La tenia solitaria es un parásito que lo vamos a encontrar en la carne del cerdo o en la carne de la vaca, sí o sí está infectada, ¿ya? Entonces, en este caso, la tenia o solitaria habita en el intestino delgado. Se le llama tenia solitaria porque generalmente, por cada especie, solamente hay una tenia en un individuo, una tenia en una vaca o en un cerdo. Entonces, como solamente hay una especie, esta es hermafrodita. Va a madurar de forma alterna sus gónadas. En caso de la tenia, primero va a madurar sus órganos sexuales masculinos. A medida que se va alejando de la cabeza o escólex, entonces va a madurar, ¿qué cosa?
sus órganos sexuales femeninos. Lo que hace la tenia es literalmente junta estos probóscides y se autofecunda, ocasionando de que sus huevecillos son expulsados a través de los restos fecales. Bien chicos, entonces este es el mecanismo por el cual algunas especies han obtenido la forma de cómo perpetuarse en el tiempo. Muy bien chicos, esperemos que haya sido de su agrado la exposición del día de hoy y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias chicos, nos vemos.